Buenos días, qué bendición el poderlos saludar este día. Seguimos con estos devocionales, 31 días de sabiduría y poder de lo alto. Gracias por todos los hermanos que están compartiendo cada día. Por favor, sígalos apoyando. Mire, yo sigo aprendiendo cada día de cada uno de ellos. Es una bendición escucharlos, es una bendición aprender de ellos. Esta mañana veremos un tema muy interesante llamado Excelencia y Eternidad de la Sabiduría, basado en Proverbios capítulo 8 de los versículos del 1 al 36. Pero esta mañana vamos a dividir esta porción en 6 secciones, así que le invito a que se acomode, tome su cafecito, si lo está sentado, si está tapadito, y veamos el primero. La primera sección, vamos a ver el llamado de la sabiduría. El llamado que nos hace la sabiduría de Dios a poner atención. De los versículos del 1 al 5, por favor. Dice así, vea la forma de pregunta lo que dice esta porción. No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. Es algo que constantemente Dios está apelando a que tomamos en cuenta en ese sentido. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Fíjese qué interesante. Dice, oye, seres humanos, a ustedes estoy clamando, estoy buscándolos para que en mí encuentren la verdadera esencia de la sabiduría de Dios. Dirijo mis voces a los hijos, dice, de los hombres. Entended. Vean el mandato que dice primero, oíd. Aquí dice, entended, oh simple, ingenuos, inexpertos, dice, discreción. ¿Cuán importante es esto? La sabiduría te lleva a ser una persona discreta, sabia, plena en Dios. Y vosotros, necios, aquellas personas que siguen en su necedad, en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría, dice, entrad en cordura. Este es un llamado urgente a tomar en serio la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Mire, si tan solo prestáramos oídos a lo que Dios nos dice, nuestras vidas serían diferentes, completamente diferentes. Pero en la segunda sección veremos las virtudes de la sabiduría. Es como un adorno a nuestras vidas, por eso es tan importante que la tomemos en cuenta. Adorna la esencia del ser humano. Le da un impacto increíble. Versículos del 6 al 11, por favor. Dice, otro mandato, oíd y te da la razón, porque hablaré cosas excelentes a través de la sabiduría. Y abriré mis labios para cosas rectas. Cuán importante, una persona llena de sabiduría, una persona que se guía por Dios, siempre hablará, su lenguaje será un lenguaje recto, un lenguaje pleno, un lenguaje que edifica, un lenguaje que es de bendición. Pero dice el versículo 7, porque mi boca, vea otra razón, hablará verdad. Y la impiedad aborrecen mis labios. Versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. La sabiduría habla siempre cosas justas. No hay en ella cosa perversa ni torcida. La sabiduría de Dios viene todo completamente de excelencia para nuestras vidas. Dice, todas ellas son rectas, sus palabras al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata. Mire qué interesante es esto. Antes de buscar los valores materiales, buscar aquellas cosas que nos dan en supuestamente valor, nos invita a buscar la excelencia de la sabiduría antes que cosas materiales.
que en apariencia nos llenan, pero no nos llenan, nos mantienen vacíos. Versículo 10 sigue, y ciencia antes que el oro escogido. Y el 11, porque es mejor la sabiduría, fíjese, que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, para nada se compara. Mire, puede haber una persona sumamente enriquecida, con tantas cosas materiales, pero con una necedad increíble en su vida y no con una sabiduría. En esta porción que leímos, podemos notar que podrás tener toda la riqueza del mundo, pero si no tienes lo esencial, la sabiduría de Dios, estás vacío completamente. El hombre está vacío, está desarmado completamente si no cuenta con la sabiduría de Dios. Mire, una cosa es la sabiduría de humana. Pablo me encanta en la porción de Primera de Corintios, capítulo 3, donde él dice, ¿saben qué? Y no vine a ustedes con sabiduría humana, sino que, fíjense qué interesante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, para anunciaros, dice, el testimonio de Dios, no de Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sobre todo, como pensaban los griegos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, escuche esto, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la palabrería, como hacían ellos, sino en el poder de Dios. En verdad, si no hay esta parte de lo que es la sabiduría de Dios, no hay nada. Ahora, veamos la tercera sección aquí. Las recompensas de la sabiduría, de los versículos precisamente del 12 al 21, hermanos. La recompensa que trae la sabiduría en nuestra vida. No sé si usted ha conocido gente que años tiene en el Evangelio, pero honestamente parecen niños, no han cambiado, no han transformado su vida, porque no han permitido que Dios llegue a sus corazones o no han querido aplicar aquellas cosas que son esenciales para sus vidas. Versículos 12 al 21, por favor. Mire qué interesante. Yo, dice, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí inicia el inicio de la sabiduría, cuando empiezas a aborrecer el mal para seguir el bien en tu vida. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La sabiduría hace todo lo contrario, todo lo correcto, todo lo justo, todo lo honesto. Te lleva a pensar siempre sabiamente en hacer las cosas correctamente. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Has conocido personas cuando tú comentas algo que simplemente meditan y cuando hablan sus palabras son, como dice Proverbios, como clavos hincados? Te hablan siempre con la verdad de Dios, te hablan siempre con una palabra de edificación, una palabra justa que te anima en tu vida. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué interesante esto. Pero todo esto viene de parte de Dios. Versículo 15. Mire, por mí reinan los reyes. Qué importante sería que tanto todo gobernante, presidente, príncipe, rey, siempre tomara en cuenta la sabiduría de Dios. Las cosas fueran completamente diferentes en sus vidas y tendríamos un país con gobernantes y líderes sabios buscando la dirección y la aprobación de Dios a través de la sabiduría. Es muy importante esto. Dice, y los príncipes determinan
justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores, dice, juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Aquí está hablando la sabiduría. Yo amo a los que me aman. ¿Cómo se expresa en una forma amorosa? Tú amas la sabiduría y por ende ella ama a un corazón que va a aplicar día con día las cosas excelentes. Y me hallan, fíjense, los que temprano me buscan, que buscamos la sabiduría de Dios, buscamos el consejo de Dios, buscamos ser más y más cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta porción, 18, las riquezas y la honra están conmigo. ¡Wow! Fíjense qué interesante. No están en las cosas materiales que tú ves superficialmente, están en la sabiduría para llevar a cabo y guiarte bajo lo que Dios te dice, te da y te bendice cada día. Él te enriquece. Proverbios 10:22 me encanta, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Es una realidad. Cuando viene de Dios, sabes que Dios está ahí y aún te da riquezas materiales y nunca vas a estar triste porque sabes que viene de parte de Dios. Es esencial esa parte. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Qué importante esto. No cosas vanas que se esfuman por completo. No. Fíjense que cuando tú buscas sabiduría y buscas la esencia de una vida equilibrada, no por las cuestiones materiales, no por cosas que el mundo te impacta, sino el equilibrio de Dios, disfrutas cada día. Decía Pablo que mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos. Eso no era mediocridad, era vivir bajo el nivel de Dios, y es un nivel de excelencia. Hoy en día los cristianos han entendido esa parte tan mal por el llamado evangelio y mal, una herejía plena, el evangelio de la prosperidad. Que si tienes esto, mucha gente determina su vida espiritual por lo que posee. Pero le aseguro algo, que si Dios actuara como actuó con Job para nuestras vidas, nos venimos abajo. Ahí está nuestro Dios a veces, en las riquezas. Que Dios nos quite el carro que tenemos. Ahí están las riquezas. Lo cuidamos con tanto que no le va a pasar algo. Tenemos un dinero, lo cuidamos tanto que no podemos dar a nadie, no podemos bendecir. ¿Por qué? Porque ese se llama nuestro Dios, no la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te lleva a ser de bendición a otra persona día con día. La riqueza que Dios te da tal sabiduría que entiendes que también es para bendecir a los demás. Es una parte importante que mucha gente no ha entendido. Hay quienes retienen mucho y realmente, mire, no retienen nada. Pero hay quienes dan y les es añadido cada día, dice la Escritura. Amén. Versículo 19. Dice, mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Versículo 20. Dice, por vereda de justicia guiaré, por el medio de las sendas de juicio. Y el 21, vea el propósito, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Es una cadenita, es una bendición. Es algo que viene por el hecho de empezar a buscar la sabiduría de Dios. Vienen las cosas a tu vida, vienen las bendiciones. Dice, y que yo llene sus tesoros. Cuando buscas las cosas de Dios, lo que nos dice precisamente San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas correctas, rectas, y todo lo demás te será añadido. A veces añadimos cosas que nosotros estamos buscando, pero no estamos buscando la excelencia de la sabiduría. En esta porción que leímos nos dice lo completos que nos hace la sabiduría. Y en cierta manera,
disfrutamos las riquezas de ella que son materiales, pero los cuales vienen de Dios, pues lo hemos puesto a Él como nuestra prioridad. Así que veamos la cuarta sección rápidamente. Veamos aquí la existencia de la sabiduría antes de la creación del mundo. Versículos 22 al 26, por favor. Vea que me encanta esta parte. Jehová me poseía. Qué interesante. ¿Qué poseía? La sabiduría. Él afirmó y creó los cielos y todo lo que existe con sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Antes de la creación del mundo, Dios poseía este gran atributo, que es ser un Dios sabio, su sabiduría. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Estaba con el Señor, esa sabiduría. Por eso es un Dios sabio, un Dios que conviene a nosotros creerle y hacer caso de todo lo que nos dice. Versículo 24 dice, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, dice, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Fíjense qué interesante. Antes que todas las cosas, la sabiduría ya existía con Dios. Y esa sabiduría llevó al Señor a hacer las cosas en una forma de excelencia. En esta porción muestra quién es el poseedor de la sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Es un atributo de Dios el ser un Dios sabio. Por eso, si el ser humano no llega a poseerla, está vacío completamente. Créame. Por tanto, veamos la quinta sección que nos explica el trabajo de la sabiduría en la creación. Un trabajo de excelencia, un trabajo, híjole, de calidad de parte de Dios en todo lo que Él hizo. Versículo 27 al 31 dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, actuando la sabiduría de Dios, actuando en todo lo que se hacía. Versículo 27 todavía. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Qué interesante. Nos damos cuenta de que la tierra es redonda. Cómo Dios plasma todo y nos da las cosas fáciles de entender en lo que es su sabiduría. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. Fíjese qué interesante, y sus límites en cada aspecto, ¿no? Para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra también. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Con el Señor, la sabiduría, actuando en una forma poderosa. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Qué importante la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas. Dios actuó con plena sabiduría en todo lo que hizo para nosotros. Por eso es tan necesario que el ser humano la tome en cuenta. Y por último, veamos la sexta sección y la importancia de ella. El ruego de la sabiduría y sus promesas. El ruego que nos hace, pero también las promesas que nos da para nuestra vida. Versículo 32 al 36, hermano. Dice, ahora pues, hijos, oídme, pongan atención. Y bienaventurados, dichosos, felices, plenos, dice, los que guardan mis caminos. Cuando aparece la palabra bienaventurado, eso significa dichoso, pleno, completo. Qué importante es esto, mire. Dice, los que guardan mi camino, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha,
va a ser dichoso, va a ser feliz, va a ser completo. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y vea la razón, porque el que me halla, hallará la vida. ¡Wow! Pero también menciona, y alcanzará el favor de Jehová. Híjole, qué tremendo es esto. A veces cuando conoces a alguna persona y empieza a hablar, dices, híjole, a pesar de la edad, no ha madurado. La madurez no es por la edad, hermanos, discúlpenme. La madurez viene de parte de Dios por lo que le permitas hacer. Yo tengo seres muy allegados que, perdóname, dije, ay, gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. Pero escucharlos hablar son tan infantiles, no han madurado, no han crecido y no han salido adelante en sus vidas, ni van a salir, porque no buscan la sabiduría. Buscan solamente lo agradable a sus oídos, lo que es la sabiduría del mundo. Versículo, aquí dice también, versículo 36. Mire, da la razón en el 35, pero también da aquí el contraste. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuando la gente no quiere ser sabia ante Dios y buscar esa sabiduría de excelencia, prácticamente están buscando todo lo contrario. No hay bendición. Hay bendición, hay excelente bendición para tu vida cuando tú buscas la sabiduría de Dios y ser más a la imagen de Dios. Esta parte nos habla que al hallar la sabiduría, hallamos todo lo que los seres humanos necesitamos. Así de sencillo. Tu pensamiento al levantarte debe ser buscar la sabiduría de Dios, buscar la excelencia de Dios. Pero también si la rechazamos, hay consecuencias graves sobre nuestras vidas. Así que esos 31 días de sabiduría de lo alto van a ser de bendición para tu vida. Pero como pastor te pido algo, pon atención, escucha la voz de Dios por cada uno de nuestros hermanos que está compartiendo. Como dije, yo me deleito con ellos al escucharlos, porque sigo creciendo, no lo sé todo. Decía Howard Henry, deje de aprender y morirá, y es verdad. Yo sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Así que le invito a orar y a buscar la sabiduría. Dice, si como a plata y oro la buscares, como lo más preciado, pero dándole un valor significativo y un valor pleno, más que al oro y la plata. Es precioso, sobrepasa todas las cosas. Le invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias por esta bella mañana que nos permites levantarnos, despertar, ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad sobre nuestras vidas, pero también ver lo que nos has dejado. La sabiduría clama, Señor, en todo lugar para que los hombres podamos entenderla, capacitarnos y sobre todo ser plenos en ti. Yo te pido por tu iglesia bíblica, Matt, que seamos personas que te busquen, personas que en verdad valoren lo que tú has hecho y lo que harás sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Dios, por ser un Dios sabio. Te bendecimos por contar con un Dios que en verdad nos da lo excelente para nuestras vidas. Haremos la palabra de Dios en la nueva serie que vamos a iniciar, Una iglesia conforme el corazón de Dios. Este tema es muy hermoso. Vamos a ver muchas cosas aún del posmodernismo, cómo la iglesia se ha contaminado en ese aspecto. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 12 07 97 95 o mándanos un WhatsApp. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con un devocional más de 31 días de sabiduría de lo alto. Gracias por todo. Dios te bendiga y una bendición el poder estar contigo.